Mi nombre es José Ricardo Hernández López, soy un veterano de la Guerra del Salvador y mi indicativo es Tambita, y estuve de alta primero en San Salvador, en el Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada. De allí fui trasladado hacia el departamento de Cabañas, en el DM2 de Sensuntepeque. Bueno, esto fue como ahí por el 1984, estando yo destacado en ese pueblito, que siempre lo llevo en mi mente por las cosas de la guerra, ¿no?, que me marcaron para siempre. Estando destacado allí en ese pueblito, un pueblito hermoso, se acercaban las fiestas patronales de Tejutepeque. Estábamos contentos todo el día, tranquilos, levantamos, hacimos nuestras tareas diarias, y ya como a las 6 de la tarde, estando yo sentado frente a la comandancia, en la acera de la comandancia, llegó un señor. ¿En dónde se encontraba la comandancia? ¿Está hablando de la comandancia de la guardia o la comandancia? No, la comandancia del destacamento, la comandancia local. Comandancia local, y allí estaba el puesto de mando, digamos, de los que estábamos destacados. ¿Cerca del parque? Enfrente de la iglesia, casi. Enfrente de la iglesia. Sí, no sé, tal vez algún otro tiempo parece que la movieron a otro lado, más cerca del parque, pero esa estaba a la entrada, frente a la iglesia. ¿Cuánto tiempo permaneció usted destacado en Tejutepeque? Por lo general, yo me mandaban allí por mínimo 4 meses. 4 meses. 4 meses. Luego me trasladaban. 120 días, más o menos. Pues ese día, estando allí, como a las 6 de la tarde, allí, pues se acercó un señor, humilde el señor, y me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo: prepárese porque esta noche los van a atacar. Y yo pues no se oía nada, de ningún murmura de nada, pues, y le digo yo: y oiga, ¿y usted de dónde sacó esa información? Me dice: en mi casa, me dijo. Ahí me dijo, muchos que están allí, me dijo, ya se tragaron toda la comida, me dijo, que yo tenía allí. Y ahí están, me dijo, y desde temprano. Y se oye, me dijo, que vienen muchos y que lo van a terminar en esta noche. Y le digo: pero usted cómo le hizo para llegar acá sabiendo, ¿no? Me dijo: me rebusqué y me vine a avisarles. No quiero, me dijo, que los agarren desprevenidos. Y ya pues yo pero todo esto se me hizo raro porque todos los altos mandos no estaban. No había nadie, el más antiguo que estaba era yo. Unos sí, habían 85 licenciados, que esos andaban de licencia, y los demás, pues, habían cadetes oficiales, y en ese momento, por la misma feria que había, pues andaban, me imagino, en las tiendas, ¿no? Tal vez tomando, quién sabe qué. Pero total es que cuando yo recibí eso, el señor me dijo: ¿quién es el jefe acá? Y le digo: no, pues no hay nadie, aquí solo yo. Le digo: pero ¿en qué le puedo ayudar? Allí entonces pues continuó la cosa allí, ya después de las 6 de la tarde, y ya pues yo ya alerté a todos, porque por lo mismo yo no podía como retirarme de la comandancia, porque tenía a mi cargo todo lo que eran las comunicaciones en todo el periférico, digamos los cerros, las trincheras, todo eso. Les teníamos teléfonos de campaña que desde allí les marcábamos y ellos contestaban en las trincheras. Y yo ya me puse a alertarlos a todos. Y pues parece... basado en lo que el señor le había dicho. Exactamente. Yo les digo: mira, tenemos una información, le digo yo, y el señor era patrullero, era confiable la información. Le digo: tenemos información muy confiable y hay que estar alertas. En lo más truchas que puedan, cualquier ruido, pónganse alertas porque no sabemos. Y ya pues los alerté a todos y luego quedó tranquilo hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche se oían las ruedas, la feria, todo aquello allí, pero yo no podía retirarme, yo tenía que estar allí, más con lo que me habían dicho, pues había que ya en alerta. Sí. Y los radios, pues todo listo. Y sí, a las 12 de la noche, allá a la distancia, se escuchó una detonación de un mortero. ¿De dónde provenía? Y me imagino que era esa rumbo hacia tal vez de las carreteras esas que venían de Jutiapa o de
Cinquera, de por ahí esa área. La detonación se escuchó más o menos, como me imagino yo, por el desvío de Jutiapa y Cinquera. ¿Alguna posición de ustedes que estaba ahí avanzada? No, sí teníamos, pero no, ellos solo lo oyeron también y no, es decir, no pasó nada. Pero a la hora de ese trancazo que se oyó, ese mortero venía derechito para la comandancia local, que era el puesto de mando donde estaba supuestamente el jefe de la unidad. Pero no le pegó a la estructura de la comandancia, sino que cayó en la yarda de la comandancia. Estaba cercada como cercos como este, pero más altos de adobe, y le cayó a un árbol de naranja que había allí y lo despedazó. Pero tras esa detonación se soltó el infierno. El infierno se soltó ahí. Era algo terrible que... Parecía diciembre ya. No, es que el diciembre, 31 de diciembre y 24, pues es diferente porque las detonaciones son las mismas casi, ¿no? La misma potencia, todos cuetillos y morteritos, pero allí eran cosas terribles, detonaciones por todos lados. Y en las trincheras ellos habían avanzado, sin que se dieran cuenta, en los cerros, habían avanzado y habían llegado cerquita, así de las trincheras. Habían trincheras en todas las salidas. En los cerros, Cerro a la Cruz, en ese Castaño, otros cerros que habían más allá, al lado ya al derecho del pueblo. Yendo para el cementerio. Ya yendo para el cementerio, y también ya los tenían así. Total es que cuando el aviso era el mortero. Cuando ese mortero detonó, los que estaban cerca de las trincheras los tenían así al alcance de la mano para tirarles granadas. Y fue por eso, fue aquello espantoso, ¿no? Porque se acabaron todos los de las trincheras. Y solo se oía ya que las comunicaciones ya las tenían interferidas. Ya por ellos mismos se comunicaban con nosotros amenazándolos, que ese era nuestro último día y que lo rindiéramos, porque estábamos rodeados y no teníamos para dónde. Entonces, a partir de ese punto, que ya fue un ataque coordinado, ¿no? Coordinado. Entonces, ahí ustedes, pues, empezó el combate y a correr por las calles, a correr de trinchera en trinchera, a hablar por las radios y empezar a reportar lo que estaba pasando. ¿Qué sucedió? A reportar y a pedir ayuda, a pedir refuerzo, y el refuerzo no llegó. No llegó. Eso fue a las 12, amanecimos hasta el siguiente día, volándole duro, y ya se oía que andaban cerca ya del centro del pueblo, y aquella cosa no cesaba, era lo mismo el ataque. Y nosotros pues ya cerca, ya eran como unas 2 cuadras, parece 3, para llegar al parque, y de allí se podía mirar ya todo el montón que había de guerrilleros en el parque, celebrando ya la toma del pueblo. Y por los megáfonos de las ruedas, por allí los mandaban a información a nosotros. O sea que fue rápido entonces. Rápido, porque fue de las 12 de la noche, póngale hasta ahí por las 10 y media de la mañana, fue que ya ellos ya estaban en el parque. Ya estaban, okay. Ya estaban dentro del parque. Entonces duraron horas entonces en combate. En combate y echándole, y aquella cosa pues no paraba. Pero entonces entre medio de todo ese combate, pues ya se suponía, se asumía de que ya habían bajas. Ya habían muchísimas. Todos los de los cerros, la seguridad que había, eso ya habían muerto. ¿Alguna vez usted, porque usted me estaba contando tras las cámaras que usted era radio operador? Sí. Entonces usted ya había pues escuchado a través de la red ahí de que algunos compañeros, tal vez fulano había caído ya en combate. Sí, ¿nos puede describir algo así como que el tipo de tráfico que se oía en el Era una locura, porque todos los que estaban todavía, que no habían sido afectados, querían comunicarse con nosotros, pero no podían.
y aquella cosa no cesaba, era lo mismo el ataque. Y nosotros pues ya cerca, ya eran como unas 2 cuadras, parece 3, para llegar al parque. Y de allí se podía mirar ya todo el montón que había de guerrilleros en el parque, celebrando ya la toma del pueblo. Y por los megáfonos de las ruedas, por allí los mandaban a información a O sea que nosotros. fue rápido entonces la Rápido, toma. porque fue de las 12 de la noche, póngale hasta ahí por las 10:30 de la mañana, fue que ya ellos ya estaban en el parque. Ya estaban, ok. Ya estaban dentro del Entonces parque. duraron horas entonces en combate. En combate y echándole, y aquella cosa pues no paraba. Para entonces entre medio de todo ese combate, pues ya se suponía, se asumía de que ya habían bajas, ya habían fatalidades. Muchísimas. Todos los de los cerros, Ujú. la seguridad que había, eso ya habían caído. habían muerto. ¿Alguna vez usted, porque de usted me estaba... Me estaba contando tras las cámaras que usted era radio operador. Sí. Entonces usted ya había pues escuchado a través de la red ahí de que algunos compañeros tal vez fulano había caído ya en combate. Sí, o nos puede describir algo así como que el tipo de tráfico que se oía en Era una locura porque todos los que estaban todavía, que no habían sido afectados, querían comunicarse con nosotros, pero no podían. Pero los guerrilleros ya los estaban interfiriendo en las comunicaciones y no los dejaban. O sea, nosotros queríamos, pero ellos le apretaban el push to talk del teléfono y cortaban. Y o sea que ellos tenían entonces tenían el radio. Pero allí, pues, allí ya era cuestión mía eso de usar la frecuencia alterna para salirlos de que ellos lo estuvieran controlando. Ya nosotros rápido pues le dimos vuelta a la frecuencia y los dejamos ya afuera ellos, pero de todas maneras ya ellos ya estaban adentro ya casi del pueblo. Y ya como a las 10:30 ya estaban en el centro del parque y ya los mandando los mensajes que lo rindiéramos, que ya sabían cuántos habíamos en la comandancia. Y que ya ahí, sí, era correcto. Éramos 33 que habíamos. Eso quiere decir de que tenían prisioneros. Exactamente, sí. Hablado con ellos. Y dice, ya sabemos cuántos hay. Sabemos que hay 33 y nosotros somos mucho más, así es que mejor ríndanse. Y aquí muere, ¿verdad? Les vamos a perdonar la vida. No se podía hacer eso. Y nosotros ya cuando miramos que ya venían con rumbo ya a la comandancia, empezamos ya a agarrar nuestros equipos y teníamos el montón de equipos de los licencieros, fusiles y todo. Los 85 fusiles los aventamos a un pozo que había ahí en la comandancia y todos los cargadores que sabíamos que los íbamos a usar, lo que pudimos lo pusimos en nuestro equipo, granadas y todo, un equipo que armamos pero fuerte. Y ya decidimos no abandonar, no dejar la comandancia como lo tendría que haber sido, ¿no? Por la calle, no. Habían paredes grandes que dividían las propiedades y allí fue como empezamos a romper con granadas las paredes. Unas de adobe gruesotas, pero que no era tan fácil abrir un agujero ahí, pero a base de granadas las rompíamos, los pasábamos. Eran nomás 3 paredes, fíjese. La de la comandancia, la del otro bloque y la después ya era el cañal que estaba a la entrada de Tejute. Allá había un cañal, no sé si usted se acuerda. Había ese cañal y ya rompimos la primera pared y uno por uno lo fuimos cubriendo para que el otro lograra cruzar la calle. ¿Cuántos más o menos habían ahí con usted?
Éramos 33. 33, o sea, los 33 estaban 33 ahí. estábamos allí. No se equivocaron ellos. No, nos equivocaron. Y los 33 estaban tratando de salir. De salir, exactamente. Y lo hicimos en base a eso, detonando granadas y rompiendo las paredes. Que era como le digo, en 3 paredes para caer al cañal. Y ya cayendo al cañal, pues ya nosotros empezamos a avanzar, ya así en arrastre. Y esto es horas de la mañana, dice. Ya como tipo 11, ahora me imagino yo 11, 11 y media, 12, por ahí así. Y ya lo entramos al cañal, los 33, pero bien sabían ellos. Y desde las posiciones de ellos los atizaron recio. En el cañal. En el cañal. Nosotros pues solo... ¿Cómo era su estrategia de avance en el cañal? Arrastre. Arrastre. Arrastre y arrastre, pero sin embargo ellos... ¿Estaba alto el cañal o estaba...? Estaba alto, estaba alto. No, sí, estaba ya la caña, creo que ya se podía cortar, ya estaba bien grande. Los cubría bien, pero ellos bien sabían. Disparaban hacia ras de tierra, ¿no? Ajá. Y ahí es donde los agarraron a muchos. Porque cuando ya salimos al final del cañal, ya solo íbamos 5 de los 33. Esos 5 llegamos al final del cañal y estaba la carretera que va para el pueblo. Solo había que pasar la calle y había ahí un falso para entrar allá a subir el cerro de la Joaquina. Subimos a ese cerro, bien quemados, bien asustados, como no tienen ni idea, que habíamos logrado llegar ahí. Y llegamos al mero cerro arriba, todo pelón, acababan de cortar las milpas, a tapiscar las milpas y frijoleras y todo eso. Solo estaba un grupito así de un zacate que lo siembran para darle comer a los caballos. Nosotros le decimos guatera, que tiran el poco, ahí nace. Y estaba el grupito ese parado. Y en ese grupito, ahí en ese pedacito, allí los metimos los 5. Y ahí de ahí estuvimos ya observando ya bastante, un buen rato. Ya como me imagino yo, tal vez, ya como a la 1:30, 2, ya ellos ya estaban adentro, ya en la comandancia, ya todo. Pero empezamos a escuchar voces. Yo con mi radio empecé a escuchar voces que se comunicaban conmigo y me pedían información. Y pues yo dije, bueno, pues, pero no viene refuerzo, no han avisado nada. Pero no, eran los helicópteros que llevaban los aéreos transportados. Eso sí, y me copian. Y ya yo les contesté, ¿no? Porque ustedes estaban ya en otra frecuencia. Ya habíamos cambiado, pero como el del cuartel ya sabían, los meros del cuartel ya sabían que en esos casos había que cambiar la frecuencia, y ellos sabían cuál era la frecuencia que había que cambiar, porque eso a diario se cambiaba, diferente. Y entonces ellos ya sabían, ya se le habían dado a los aéreos transportados, y empezaron a comunicarse conmigo. Y ya les digo, no, pues nosotros estamos, ya les di la ubicación del cerro donde estábamos. Y dice, entonces en la ciudad no hay nadie ya de la tropa. Le digo, no, negativo. Dice, ok. Y ya pues es un remolino ahí, como me imagino, hay unos 6 helicópteros quizás. Y ¿Andaba el avión también? El mero andaba arriba. La 37. Sí, los andaba, me imagino yo, era un apoyo para ellos también. Y ya pues Dragonfly, A-37 Dragonfly. Ok, pues ya ellos ya se tomaron el pueblo y ya se comunicaron conmigo, dice, ya pueden bajar donde estén. Dice, ya el pueblo ya está bajo control. Y ya le caímos, ya lo bajamos nosotros contentos, ¿no? Y sí, era un desastre el pueblo. Se miraba así en las calles, como un río que no tiene agua, que solo se ve el montón de piedras, así, en las carreteras se miraba aquella. ¿Cómo es que los aerotransportados recibieron el comunicado de que estaban bajo ataque, que había que mandar refuerzo? El refuerzo no llegó durante el ataque, sino llegó después. Después. Pero ellos, ¿cómo recibieron el mensaje? O sea, estos se encargaron ya los del cuartel, los del DM2. Ellos fueron los que pidieron, ya dieron esa información. Pero entonces, cuando surgió el ataque, alguno de ustedes, supongo que ya había mandado el mensaje, hey, estamos bajo ataque. Oh, sí, desde que empezó. Es un ataque masivo, o sea. Desde que empezó, desde antes que empezara, yo les mandé ese mensaje. Ya sabían ellos. Yo les mandé el mensaje y cifrado.
de lo que yo, de la información que yo había tenido. Que iban a tener Sí, un ataque se masivo. lo mandé y a ellos allá lo descifraron y miraron y pues allá al mismo tiempo yo les pedí el refuerzo, pero no llegó el refuerzo. No llegó. Toda la noche, todo el mediodía, y de donde nosotros, según tengo entendido, mandaron camiones, pero de Hilo Vasco a las pilas que usted mencionó, los frailes, por allí ya no los dejaron pasar. O sea, que habían retenes ya. Ya habían retenes, preparado todo. Sí, para no dejar. Porque ellos sabían que el refuerzo iba a llegar, hasta allí lo van a llegar. Me di cuenta yo muchas veces. Sí, y no los dejaron pasar. Entonces nosotros nos quedamos allá, solos, sin nada, hasta el siguiente día que ya los aéreos transportados pudieron llegar. Y ahí andaba en el parque ya. Yo les mandé el mensaje y cifrado de lo que yo, de la información que yo había tenido. Que iban a tener un ataque masivo. Se lo mandé y a ellos allá lo descifraron y miraron y pues allá al mismo tiempo yo les pedí el refuerzo. Mandaron camiones, pero de Hilo Vasco a las pilas que usted mencionó, los frailes, por allí ya no los dejaron pasar. O sea, que habían retenes ya. Ya habían retenes, preparado todo. Sí, para no dejar. Porque ellos sabían que el refuerzo iba a llegar, hasta allí lo van a llegar. Me di cuenta yo muchas veces. Sí, y no los dejaron pasar. Entonces nosotros nos quedamos allá, solos, sin nada, hasta el siguiente día que ya los aéreos transportados pudieron llegar. Y todos jodidos, bien, como le digo, chamuscados de tanto darle duro. Y ya los aéreos, y allí me encontré un amigo que era de mi mismo pueblo, donde los criamos juntos, en el ranchito. Y me dice, hey Ricardo, ¿tú eres Ricardo? Y le digo yo, sí. Puta viejo, me dice, ¿cómo sobreviviste esto? Le digo, ya ves, la suerte, le digo, y la vida, no los quería. ¿Cuántos estima usted las fatalidades de ustedes fueron ahí? Pues fíjese que yo pienso que serían como unos 25 quizás. Esos murieron. Murieron porque éramos muchos. Y muchos que también se corrieron, como le estaba platicando hace anterior. Escucharon eso y se desaparecieron. Ya, póngale que andaban por allá paseando. Pero al verse... Quizás se corrieron antes de que comenzara. Algo así, pues, a mí todavía no me cabe en la cabeza por qué se fueron. No había nadie. A lo mejor ellos ya sabían, o quién sabe. Pero no aparecieron. Todos esos pues sí aparecieron ya después, pero no más de 40 que se habían desaparecido de ahí. Ya aparecieron pues de civiles, de conchores, allí ya como haciéndose los locos, ¿no? ¿Usted logró ver algún tipo, o sea, soldados tirados en la calle? Sí, muchos. ¿En qué partes del pueblo? Donde está el cruce, hay un cruce que llegando al parque, hay un cruce de carretera, una carretera que va para arriba, así, pero llegando al parque, allí, me acuerdo muy bien, hay un sargento que está ahorita en Cabañas, que ahí lo tengo de amigo, de apellido, él es Echeverría, se llama Aparicio Echeverría. Este muchacho eran dos hermanitos, dos subsargentos, y allí quedó su hermano de él, en ese cruce de esa carretera.
Y él miró cuando lo mataron, y sin embargo él no pudo hacer O nada. sea, lo vio caer. Sí, lo vio caer. Ajá. Y por eso lo llevamos bien ahora en este tiempo, porque él se acuerda de eso, éramos bien amigos con su hermano. Sí, esto todavía estábamos en el Cerro de la Joaquina. Cuando ya los aéreos transportados ya se habían tomado el pueblo, ya ese avión se empezó a comunicar conmigo. Y quizás él pensaba que yo era un alto rango, ¿no? Porque me decía, hey Charlie, ¿me copia? Le digo, sí, adelante. Dice, tiene gente usted, me dice, que se va desplazando de Tejute hacia Cinquera. Y le digo, yo, negativo. Me dijo, aquí van, me dijo, 8 vehículos, me dijo. Van autobuses, me dijo, pickup y camiones. Y se ve que llevan gente, llevan muchos. Le digo, no, estos son ellos. Porque en esos camiones llevaban todos los armamentos que lo habían quitado a nosotros y todos los sucedidos de ellos también. Y me imagino que aparte de bueno, pero los que habían capturado vivos no, porque hubieran muerto y esos aparecieron después. Entonces yo me imagino que esto era digamos, algún grupo que se encargaba como de recoger todo lo que se podían llevar. Más también se conocía de que muchas de las razones por que se tomaban los pueblos era porque era para su abastecimiento. El abastecimiento de ellos. Llegaban a los pueblos y compraban, dejaban saqueados. Sí, todo. exactamente. Se llevaban medicinas, se llevaban pan, llevaban azúcar, frijoles, aceite, sí, todo lo que podían encontrar. Lo que podían. Y lo más valioso para ellos era el armamento que los decomisaban a nosotros. También. Entonces yo les digo, no, les digo yo, negativo, no tenemos gente allí. Yo le digo, me acuerdo, denle todo. Este era un avión A-37, el que estaba sobrevolando. Nosotros le decíamos el Fuga. El Fuga, que es el más rápido, ¿no? Que ese jodido. Entonces, ese era el que estaba, el que apareció en la red de la radio, diciéndole a usted, Charlie. Ajá, entonces, de pronto, perdón, se empezó a escuchar y ya le digo, no, negativo, no hay nada. Dice, dele. Ok, y solo vi que se dio así como una media vuelta, así, ¿no? Y regresó de nuevo y se oyó la detonación. ¿Sabía usted que hay metraje de esa parte? No. Hay metraje inédita. Ajá. La vamos a usar en estos videos de esa. No tenemos esa en la conversación, obviamente, entre usted y el piloto. Sí. Pero tenemos imágenes inéditas de ese avión. Que está sobrevolando y de repente deja caer las bombas y se escucha en el fondo cuando las bombas comienzan a estallar. Entonces esa es la comunicación de que usted tuvo con ese piloto de un A-37 Dragonfly o Fuga. No sé si es la misma cosa, pero ahí existe ese metraje donde de Jutepeque, donde eso pasó. Entonces ahora si conectamos los alambres juntos, podemos deducir de que ese piloto es el que habló, el que estaba hablando con usted conmigo, en ese instante. Sí. Eso es algo muy tremendo. Sí, porque imagínense, si yo supiera quién es ese piloto y poder conocerlo, porque él prácticamente, pues ellos lo salvaron la vida, los aéreos y también él. Y también debo decir de que yo tengo información de gente civil, gente de Tejutepeque, que dan testimonio a lo que usted está diciendo. De que después de que los guerrilleros tomaron el pueblo, salieron con esos vehículos. Sí. De hecho, muchos de esos vehículos eran vehículos de gente que vivía ahí. Que la gente que sí, pues que ellos agarraban y vámonos, no andaban pidiendo permiso. Entonces, esos camiones que llevaban ellos los habían no creo que prestados, ¿verdad? No, tal vez prestados, sin regreso. Sí, claro. Yo tengo información de eso, que la gente civil me ha confirmado que sí, es cierto que salieron un grupo bastante grande de guerrilleros con camiones llenos de abastecimiento y, como usted dijo, también de armas. Que le habían quitado a ustedes. Sí. ¿Qué pasó, piensa usted, con todo ese armamento que te dejaron ir en el pozo? Fíjese que yo de allí ya no supe nada. Ya no. O sea, para mí fue duro porque después del ataque, para todos llegó relevo, pero para mí ya no llegó relevo. Yo me tuve que quedar otro tiempo más. Debo asumir que
que ellos lograron rescatar ese armamento, sacarlo del pozo de alguna manera. Allí sí yo ya no tengo. Yo Ah. solo sé que los aventamos ahí. Sí. Y parte de los arneses y cosas que no íbamos a ocupar nosotros, Sí. allí quedó todo. No sé si lo sacarían o qué. Incluso yo me quedé otros 10 días más, fíjese, y ya de eso ya no, quedé todo desorientado. Entonces, la guerrilla en ese ataque a Tejutepeque o toma de Tejutepeque, en realidad fue una toma instantánea. Ellos no permanecieron mucho tiempo en Tejutepeque. No, fueron horas que pasaron allí, sí, varias horas, porque le digo, ya los aéreos ya esos llegaron, me imagino, ahí por las 12 del día, 12:30 tal vez, y desde las 12 de la noche, sí permanecieron varios ratos allí también, volándole. Entonces, bueno, entonces sí, al siguiente día que ustedes escaparon, rompiendo paredes, se metieron a un cañal, varios de ustedes quedaron ahí en ese cañal, otros sobrevivieron como su persona. Ese mismo día salieron ellos de ahí. Ese mismo día. O sea, ese mismo día. No salieron, lo sacaron. Los aéreos transportados, sí. Porque iban muchos, iban muchos. Y era la única manera que podían entrar por aire. Por aire, a eso, por eso yo respeto mucho lo que son los paracaidistas, porque ellos tienen una ruta que nosotros nunca la tuvimos, y por eso ellos eran efectivos y llegaban donde más se necesitaba. Por ejemplo, en mi caso, eso era esencial que ellos llegaran, porque solo 5 no íbamos a sobrevivir en el cerro, si así los pasaban, riéndose, carcajadas. Ya, pero ya sin alertas, no con los fusiles atravesados acá. Porque para ellos ya había... Si tan solo se les hubiera prendido el foco y meterse allí al zacate ese, ahí estábamos los 5. Imagínense. Bueno, voy a cortar aquí. Vamos a hacer un otro video. Sí, fue pero viejo fue ya cuando ya se habían ido de aquí de Tejute, que iban huyendo. Allí en La Joya, ahí iba el carro, que se habían llevado de aquí el carro de don Paco Chicote, lo llevaban lleno de armas y los cañones, todo el 90, el 81, toditos esos llevaban en el camión, en un pickup de don Paco Chicote. Y ahí los interceptó el fuga. Y le soltó un papayazo cabalito al centro, le pegó. Lo hizo pedacitos el camión. No, pues nosotros después de eso, después de que ya se tomaron, que ya no se oían disparos, salimos a las calles. Ya anduve por todo el parque, ahí andaban todos los bichos subidos en las ruedas, los guerrilleros, dándole vueltas, entre los mismos les daban vueltas porque no habían ido todavía las ruedas de aquí de Tejute. Les daban vueltas, ya anduvieron jugando en todas las ruedas, en la Chicao, chiquita, en los caballitos. Lo bueno fue ya de las 12, de la 1 en adelante, que entraron los paracaidistas, ahí fue lo bonito, que se agarraron ya ahí por el flor, ahí por el desvío, ahí los hicieron pedazos, ahí se acabaron un vergo guerrilleros, ahí los están esperando los parachutes, y los sacaron de aquí los otros. Sí, eso así fue, porque fíjate que igual se llevaron 2 buses de Tejute, la Canalita de don Beto Canales y la Fátima, la de Chalo, la que andaba Lito Bambán, Lito Repollo que le decimos. Esos 2 se los llevaron, pero esos agarraron para el lado de Jutiapa a saltar allá al Cerrón Grande, con todo, armas, víveres, todo lo que hallaron. Se los llevaron para el lado de Jutiapa a saltar allá al Cerrón Grande. A eso también les comunicó, dicen, el avión, pero les dijeron que ahí iban civiles, que se habían secuestrado a los motoristas. Por eso no le disparó a los buses, porque eran 2 buses. Allá en el Cerrón los dejaron y se fueron a salir allá y los vascos, los 2 buses, Lito con don Beto Canales. Pero sí, eso sí fue.